fracasado? Lili, ¿y tú has triunfado? Quédense con nosotros que en nuestro siguiente capítulo de Un Café con Lili y Marga hablaremos de las diferentes perspectivas del triunfo y el fracaso. No se vayan. Qué gusto saludarte con otra taza de café. Otro café. Este día, uno de mis episodios favoritos, triunfos y fracasos. ¿Has fracasado algún día? Pues mira, yo creo que no he fracasado nunca. O sea, yo cuando miro atrás en mi vida, esto puede sonar un poco como, wow, no ha fracasado. Yo creo que no, porque para mí fracasar de verdad hubiera sido no intentar algo. Y creo que soy una persona que siempre he arriesgado, he intentado. Entonces, bueno, si la gente entiende como fracaso el no haber conseguido exactamente el mismo resultado que esperaba, el haberme dado una leche más que otra, que obviamente me las he dado, si se consideran fracaso, genial, pero mi concepto de fracaso es muy diferente, es no haberlo intentado y creo que en la vida todo lo que me he propuesto lo he intentado y segundo, siempre que me he propuesto algo, eh, soy de las personas que da el máximo, o sea, me dejo todo por lo que quiero conseguir, con cómo hacerlo, cómo lograrlo y todo. Entonces, creo que no he fracasado y yo, si me tengo que contestar a mí misma, no he fracasado. ¿Y tú has Qué chulo. triunfado? Qué chulada, Margui, qué chulada la verdad tu respuesta. Y yo creo que como tú dices, yo lo he dado todo en la vida y puedo considerar muchos triunfos, pero creo que los triunfos más importantes son los del día a día. Cuando todos los días te levantas con una meta y no te rindes en ese día, creo que ese es el triunfo más importante de mi vida, porque al final eso se refleja en los grandes triunfos, en los grandes metas, en los grandes récords, en las medallas y en todo lo que puedes pensar como triunfo, pero como tú dices, ¿no? Para cada quien el triunfo y el fracaso tienen un significado diferente. Para mí triunfar es literalmente dormirte, irte a la cama sabiendo que lo diste todo. Qué bueno. Y va muy ligado porque justo lo que tú has dicho, para mí, esto de triunfar y fracasar, creo que hay como muchas definiciones y a lo mejor comparar, pero creo que es algo tan personal que cada persona tiene que entender qué es para ellos, qué es fracasar y qué es triunfar. Y creo que cuando haces eso, bajas un poco de su pedestal el triunfo y subes también un poco el fracaso, ¿no? Que a mí no me gusta vivir, la verdad, mucho en los extremos. Entonces me Exacto, y creo que es parece... parte de la actitud que tenemos de mantenernos en una oscilación continua, constante de positivo. Como tú dices, no existe el fracaso, pero dentro de esos triunfos y fracasos existen pequeños retos, ¿no? Pequeños retos diarios, pequeños retos a corto, mediano y largo plazo. Platícanos, ¿cuál es tu mayor reto? Pues mira, yo te soy muy sincera, lo mismo, y va muy ligado a que a mí los mayores retos me pasa como a ti, van más ligados a mi día a día, a lo que me propongo y sobre todo va muy ligado al balancear mi vida. O sea, al balancear mi vida desde el punto de vista de, sabes que ahora mismo, pues por mi estilo de vida más los retos deportivos, sí que a veces es un challenge llegar a todo a tiempo, hacerlo bien en tu trabajo, cuidarme, descansar, no perder a mis amigos, tener parte social, ¿no? Entonces, para mí mi reto es, como tú has dicho, es centrarme mucho, aunque tenga mis grandes objetivos, si le quieres llamar el reto deportivo, pero mi reto es día a día conseguir ese balance y creo que si llego a ese balance, llego al objetivo final. Entonces, mi reto es, de verdad, es balancear, como hemos dicho en otros capítulos, el quesito del trivial, que esté todo bien, bien equilibrado. Esté todo lleno. Y concuerdo Sí, contigo, ¿no? Yo creo que mantener ese balance te permite, como platicamos en capítulos anteriores, tener algo después de o tener algo más, o sea, tener ese balance en lo que nos gusta, lo que nos apasiona y el nunca darnos por claro. vencidas. Pero, por Y también ejemplo, disfrutar lo que haces, justo, ¿no? O sea, justo. sacar lo mejor de cada experiencia, de cada
de cada episodio. Por ejemplo, ahorita la cuarentena, que a lo mejor no podemos hacer las cosas como estamos acostumbradas o como quisiéramos, pero las hacemos de la mejor manera posible. Claro, y yo te iba a decir dos cosas ahí justo lo que tú has dicho. Se me olvidó añadir que para mí en esta idea de balancear entra el concepto de que lo disfrutes, o sea, que no se convierta en algo amargado, estresante, no. O sea, todo lo que hagas al final has de disfrutarlo. Pero yo quería entender, em, por ejemplo, en tu situación como deportista olímpica, con unos Juegos Olímpicos delante, con lo que tienes que conseguir, cuando a ti te preguntamos por el mayor reto, entiendo que se puede como diferenciar en dos, en ese objetivo día a día, pero a la vez este gran reto que supone eso, o no, o sea, ¿cuál Sí, es tu mayor reto? completamente. Creo que mi día a día me lleva a ese gran reto. Lo que yo he aprendido al final de todos los retos, triunfos y aprendizajes, que ahora les llamo aprendizajes gracias a ti, el día de hoy me acabas de hacer sentir que nunca he fracasado en la vida, pero lo que he aprendido es que lo importante de los grandes resultados son los pequeños retos del día a día. Y cuando esos te salen, al final tengas el resultado deseado o no, tú ya triunfaste porque lo lograste. Pero realmente a mí me acabas de cambiar la filosofía de qué es el fracaso y me acabas de hacer sentir que nunca he fracasado en la vida, porque para ti el fracaso no existe. Ganas o aprendes. Claro, bueno, es que para mí el fracaso existiría en personas que, no hay, que quieran intentar algo y no lo intentan. Eso sí podría ser un fracaso, pero es que yo creo que siempre he tenido esta mentalidad entre exploradora, llámame lo que quieras, pero si hay algo que he querido, he ido un poco a por ello y lo he intentado, entonces no fracaso. Y yo creo que alguien como tú, sabiendo tu trayectoria, a lo mejor si quieres pensar fracaso es cuando te dijeron, bueno, pues a los 17, 18 años en México ya tienes que parar de nadar y tú hiciste tu maleta y te fuiste. Entonces, si Claro. nunca hubieras llegado a hacer esa maleta, aun teniendo 18 años, a lo mejor eso en tu vida contaría como un fracaso porque no hubieras descubierto. Pero estando donde estás, yo, yo no entiendo ese fracaso. Es un aprendizaje y a lo mejor haciéndolo mejor o peor o diferente podrías tener un resultado diferente, pero no es un fracaso. Claro, y además puedes ver ese resultado de diferentes maneras, porque si no arriesgas, no ganas, ¿no? Como tú dices, si tú arriesgas, estás apostando algo por algo que en verdad quieres, por algo que vale la pena, y Claro. pues como hemos estado hablando en nuestros capítulos, ¿no? Ese es el porqué, que es tan importante dentro de una meta, pero también existe el qué, el por qué, el cómo y el con quién, ¿no? Claro, o sea, para mí eso es básico o sea, tú tienes lo que hemos dicho siempre, tú tienes un qué, un por qué y luego tienes un cómo, que es esa estrategia en cómo hacerlo y con quién hacerlo, que yo sé que para ti eso es algo muy importante, pero es que volviendo un momento al punto del fracaso, también quería ligarlo a estos 4 puntos, porque sí que es verdad que no quiero que suene como que el no fracasar no quiere decir que yo no haya tenido momentos, digamos, bajos o momentos de como de desilusión o como de no Claro. estar conforme. O sea, yo soy de verdad soy una persona bastante inconformista, ¿eh? Cuando no me salen las cosas como quiero, no sé qué, tardo un rato porque siempre estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Pero lo bueno es que me quedo que no he fracasado y, por ejemplo, si la gente quiere entender mejor a lo que nos referimos, pues te puedo dar 2 ejemplos, uno en la vida y uno en el deporte, ¿no? Mira, en el deporte uno muy fácil, tuve, una vez hice la media maratón de Formentera y la verdad que correr para mí, correr siempre ha sido detrás de una pelota, ¿no? No ha sido mi más fuerte o parte del triatlón. Y aquí solo era una media maratón y la verdad que en general yo creo que a nivel deportivo siempre que me he propuesto cosas, sobre todo porque me encanta competir, los resultados han sido buenos. Pero llegué a esta media maratón y no me preguntes por qué cambié de estrategia. O sea, yo creo que parte por lo que me da muy bien en las competiciones es porque sí que soy bastante estratega, me ciño a ello, la cabeza y todo. Y en esta llegué y me pasé un poco de lista desde el punto de vista de experimentar, ¿no? Me había propuesto hacer un tiempo, yo sabía los ritmos que tenía que ir, sabía que eran condiciones muy diferentes a las de Suiza, todo. No seguí lo antes de la competición como debía, bueno, un par de factores que en vez de haber sido inteligente y recalcular,
y haber seguido la estrategia que yo hice, pues quise cambiar y probar y me pasé de lista, me pasé muy lista, acabé la carrera, pero bueno, acabé con los tobillos sangrando, un chico majísimo que me vio ya que iba deshidratada, el último kilómetro me dijo, o sea, esta es una de las mejores anécdotas porque me dice, oye, ¿me puedo quedar contigo? Y yo miré así y me dice, que no te preocupes, que mi mujer vaya adelante, ¿eh? Me dice, y yo creo que es que, te lo juro, se no me va a pasar la vida, desde atrás, yo como ya iba como deshidratada y me iban, cuando te empiezan a cruzar un poquillo los pies y todo, yo creo que él ya me veía que yo no iba bien y en cualquier momento me podía caer y se quedó conmigo hasta el final de la carrera para que Wow. acabara. Acabé y todo, pero es verdad que dije, wow, menuda cagada. ¿Fracaso? No, no me lo tomaré nunca como fracaso porque probé una estrategia diferente y me he vuelto a dar cuenta que no me funcionaba. Y otro ejemplo en la vida, pues tiene, y me encanta ese punto que has hecho antes, porque fue el de no pedir ayuda a tiempo. Y no me lo considero como fracaso, digo, hubiera tenido otro resultado si en un periodo que tuve en Estados Unidos a nivel personal en el que me era bastante complicado compaginar todo y una situación personal que tuve, en vez de habérmelo guardado para mí y solucionarlo yo, hubiera salido antes a pedir ayuda, pues las consecuencias hubieran sido menos, me hubieran afectado menos, como si dijéramos, ¿no? Fracaso no, porque en ese momento hice lo que yo podía, o sea, hice lo mejor que podía y que sabía y con las herramientas que tenía. Entonces, Y mejorarme. lo que me encanta de esta historia, Marga, y eres una persona, una de las personas que yo considero más exitosas que conozco, una persona súper inteligente y bien hecha, como lo acabas de mencionar, y tal es el caso que nosotros tratamos de llevarles lo mejor de nosotros a las personas que nos escuchan, pero tú eres de las gestoras deportivas más importantes del mundo. Yo soy la nadadora más rápida en la historia de un país y estamos hablando de que esto es lo que existe detrás de nosotros como humanos. Si ustedes en sus casas y la gente que nos está viendo están en un momento difícil, yo creo que estas cosas van a pasar, la ola siempre rompe, pedir ayuda y ver cualquier Sí, reto como sí, simplemente un challenge más, creo que es importantísimo, ¿no? pero A mí para me hiciste mí, sentir como que yo nunca he fracasado en la bueno, es vida. que yo te miro a ti y obviamente no, o sea, lo que has conseguido, pero ya te digo, con tantos obstáculos, como tú dices, como Wow. medallas, lo que te han retado, no venir de un país en el que no siempre se ha apoyado la natación como se apoya otros deportes, salir de otras mentalidades, ¿no? Ha sido brutal. Pero luego algo también que tú has dicho y que yo creo que es algo que admiro en ti brutal y creo que ha sido tu clave, es lo que has mencionado y que ya mencionamos en otro capítulo, es que tú has sido muy inteligente y has sido brillante para una vez que has dejado de tener la estructura de NCAA, te has rodeado de personas que a ti te ayudan a conseguir esa meta y de tu equipo y tu tren, ¿no? Y hay que ser muy inteligente también en la vida para tener humildad y decir, necesito ayuda y necesito ese equipo. Y punto dos, cuidar como tú cuidas a tu equipo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que entraras un poco más dentro en este concepto porque creo que para todo en la vida la fuerza del equipo y la fuerza de los que tienes alrededor es lo que uno, lo que si tienes un bajón te saca del fracaso antes, pero dos, te va a impulsar. Completamente, Marga. Yo de verdad veo a mi equipo como lo más importante. Tanto es mi tren y todos vamos en el mismo tren y si el tren se cae con todos encima. Yo me di cuenta muy tarde, o no muy tarde, sino tarde en mi carrera de la importancia del con quién, pero lo suficientemente temprano para ser la mejor nadadora que puedo ser y para tener esta meta tan grande que se llama Tokio, pero saber que no voy sola. A lo mejor muchos años me sentía Superman, Superwoman y super invencible, pero me he dado cuenta que la gente a tu alrededor es como tu telaraña y cada persona forma un espacio que si tú te caes, caes dentro de esa telaraña. Si tu telaraña es lo suficientemente fuerte, te van a recoger, te van a volver a levantar y eso ha sido de las experiencias y de los aprendizajes más importantes, no te digo del deporte, de mi vida. El con quién es a veces tan importante como la meta en sí o como tú mismo. Sí.
Increíble, ligado a ese punto, ¿eh? Pues, Margui, ¿cuál es nuestro recap del día de hoy? pues por mi parte, mi recap, yo creo que ha quedado claro desde el punto de vista que nadie se sienta mal ni se compare con otras personas y que cada uno encuentre lo que significa para ellos triunfar y fracasar, que no hay un estándar, que no Y es... hablando de triunfos y fracasos, amigos, la semana pasada les lanzamos un challenge de cumplir una meta. Honestidad es importantísima y aquí no hay nadie que los va a juzgar ni que les va a decir si sí o no. ¿Lo cumplieron o no lo pudieron cumplir? Y si no lo pudieron cumplir, ¿qué van a hacer para cumplirlo esta semana? Si tienen dudas, si tienen preguntas, coméntenos, queremos ayudarlos y recuerden, triunfo y fracaso significa cosas diferentes para cada persona. Es una Muchísimas buena gracias por este, telaraña, ¿eh? gracias por este café. Lili, viva esa Un telaraña. gusto. Nos Hasta el vemos el próximo próximo. capítulo y déjenos sus comentarios y sus retos y fracasos. Un beso enorme a entrenar, ¿eh? Dale caña ahí. Dale.